Buenísima tarde de miércoles, estimado y amable auditorio de Acústica Radio. Te saluda tu amigo el doctor Jaime Eduardo Cázares desde algún hermoso lugar de la gloriosa Ciudad de México. En una emisión más de tu programa Radio Quirófano, un espacio donde nos gusta hablar de gastro, temas de salud digestiva y algunos pocos temas sobre cirugía gastrointestinal y cirugía de la pared abdominal. Nos estamos escuchando a través de la frecuencia de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, en www.acusticaradio.com.mx. Recuerda que también puedes seguir nuestras redes sociales en Facebook como Acústica Radio, en Twitter como @Acústica Radio. A mí puedes enviarme tus comentarios, dudas, sugerencias a mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Jaime Eduardo Cázares y en Twitter como @Dr. Cázares. Espero que estés disfrutando esta tarde de miércoles, que tengas un buen provecho donde quiera que te encuentres disfrutando de tus sagrados alimentos. Y sin más prolegómenos, quiero dar inicio a este programa, a esta nueva emisión del día de hoy. Esta tarde de miércoles quiero platicarte un poco sobre los padecimientos herniarios que aquejan a muchas de las personas, a muchos familiares que conviven contigo, compañeros del trabajo, amistades. Es una enfermedad muy frecuente, realmente es poco conocida. Hay muchos tabús al respecto, hay muchas leyendas urbanas, información a medias, verdades a medias, desinformación muchísima, ¿sí? Hay gente muy conocedora del tema, pero que en ocasiones no es fácil preguntarles. Hay gente que no conoce mucho el tema y que puede soltar 2 o 3 conceptos que a lo mejor no son los correctos. Es por eso que en esta tarde quiero explicarte un poco a qué se deben, cómo se manifiestan, en sí cuál es la ciencia y cuál es la verdad atrás de la mentira sobre las enfermedades herniarias que aquejan a hombres, mujeres, niños, niñas, enfermitos de la tercera edad. No respeta sexo, trabajo, condición social. Los padecimientos herniarios pueden ser de personas sanas, pueden surgir en personas que no lo son tanto, personas que tienen buenos hábitos, personas que no tienen tan buenos hábitos. Si me lo permites, te voy a explicar un poco sobre la problemática actual a nivel nacional, por qué es algo tan frecuente y por qué no debes de sentirte ni desafortunado, ni mal señalado, ni con toda la mala suerte del mundo, si es que llegas a detectarte algo que pareciera ser una hernia o llegan a diagnosticarte con alguna enfermedad herniaria. Contra todo pronóstico y contra toda creencia, las hernias de la cavidad abdominal, que va a ser el tema central de esta tarde, no tienen mucho que ver, de hecho casi nada, con el tipo de actividad física a la que te dediques, no tienen casi nada que ver con el deporte que practiques. Pudiera ser un poco más relacionado con factores de riesgo hereditarios, factores de riesgo ambientales, algunos hábitos malos que podríamos tener todos, los que cuando se conjuntan pueden llevar a que una persona desarrolle tal o cual hernia. También quiero comentarte que la charla del día de hoy se centra en las hernias de la cavidad abdominal. Las hernias de disco, las hernias de la columna vertebral que perjudican a la médula espinal no son tema del día de hoy. Las hernias de disco, aunque su nombre pareciera orientarlo al mismo problema, al mismo sustento científico, la realidad es que las hernias de discos forman parte de padecimientos ortopédicos, padecimientos 100% del aparato óseo y locomotor, y que entran en el terreno del experto en columna, que es el columnólogo, ortopedistas en cirugía de columna o neurocirujanos especialistas también en columna vertebral. Fuera de la hernia de disco, el día de hoy te voy a platicar más bien sobre las hernias de la cavidad abdominal. Te las voy a enumerar un poco todas más adelante. Un poco de numerología, que siempre es aburrida, pero definitivamente siempre será útil para entender un poco el tamaño y la magnitud de los problemas de salud. Los padecimientos herniarios van independientemente de la edad, independientemente del sexo, conllevan una probabilidad o una frecuencia en nuestra población de un 3 hasta un 24%. En términos prácticos y términos coloquiales, 3
hasta 25 personas de cada 100 pueden ser portadoras de una hernia de la cavidad abdominal. De ese tamaño es el problema. Hasta 24 mexicanos de 100, hasta 240 de 1000, hasta 2400 de 10,000 pueden llegar a ser portadores de una hernia de la cavidad abdominal. Imagínate cuántas personas pueden tener este problema en una ciudad tan densamente poblada como la nuestra, que supera los 15 millones de habitantes. No hay una predominancia, no hay un predominio relacionado con el sexo, en términos generales. Sin embargo, una hernia umbilical, por ejemplo, es mucho más frecuente en la mujer. Tiene mucho que ver con el desgaste molecular y el desgaste tisular propio de los embarazos. Por el contrario, una hernia inguinal es mucho más frecuente en el hombre. Insisto, no tiene mucho que ver con los esfuerzos, no tiene mucho que ver con el trabajo al que se dedique la persona, no tiene tampoco casi nada que ver con el deporte que practiquen. Las hernias inguinales son más frecuentes en hombres, tanto en niños como en adultos. Tiene un poco más que ver con el desarrollo embrionario cuando estamos dentro de la panza de madre que con los hábitos que se desarrollan a lo largo de la vida. Un tercer grupo de hernias también muy frecuentes, poco bien vistas, que casi nadie gusta tener o casi nadie gusta de sufrir, porque mucha gente no quisiera que le dijeran que tiene una, es la famosa hernia yatal. La tan afamada y satanizada hernia yatal también forma parte del grupo de padecimientos herniarios de la cavidad abdominal. La hernia yatal no tiene predominio en ningún sexo, es por igual. Hombres y mujeres ambos pueden ser susceptibles a desarrollar una hernia yatal. Eso sí, predomina más en ciertas etapas, ciertos grupos etarios o ciertas etapas de edad de la vida. Es mucho más frecuente en personas que tienen más de 40 años. En personas de la tercera edad llega a ser tan frecuente como un 40%. En niños la hernia yatal no debería existir, a menos que ese bebé o ese niño haya nacido con un defecto congénito, una malformación diafragmática durante el periodo de embrión, de feto, y eso, en ese caso estamos hablando de una hernia diafragmática congénita, que para fines prácticos se resuelve exactamente igual que la hernia yatal del adulto, claro, con ciertas variantes técnicas, ya hablando específicamente sobre la técnica quirúrgica a emplear, pero para que me entiendas, una hernia diafragmática del niño se corrige igual con una cirugía, de la misma manera que se corrige la hernia yatal de un adulto. ¿Cuáles son las hernias que más frecuentemente se forman en la cavidad abdominal, independientemente de si eres hombre, si eres mujer, si eres abuelito, abuelita, si eres niño o niña? Las más comunes, las que casi todo mundo identifica fácilmente, son la hernia umbilical. Tiene mucho que ver, está muy presente en las mujeres durante un embarazo y después de los embarazos. Las hernias inguinales, más frecuente en los hombres, pero que también se pueden presentar en las mujeres. La hernia yatal, que es una hernia diafragmática. Esta hernia, a diferencia de las otras que he mencionado, no es una hernia palpable, no es una hernia visible y no es fácil de diagnosticar. Una hernia yatal pasa completamente desapercibido o desapercibida ante los síntomas de una persona. Puede manifestarse de distintas maneras y entonces orientarnos a los médicos a sospechar que esa persona padece de una hernia yatal. Sin embargo, a simple vista o por simple autoexploración, una persona no puede saber ni puede diagnosticarse con hernia yatal. Otras hernias frecuentes de la pared abdominal son las que se forman por arriba del ombligo, justo sobre la línea media, justo sobre la parte central del abdomen. Estas hernias se le conocen como hernias epigástricas, hernias ventrales o hernias epigástricas, y están justamente localizadas, como les digo, en el centro del abdomen, entre el punto donde termina el tórax y el ombligo. Finalmente, un cuarto grupo de hernias importantes y frecuentes entre nosotros, frecuentes entre la población mexicana, son las hernias que se forman a consecuencia de algún procedimiento quirúrgico previo. Personas que fueron sometidas a alguna cirugía abdominal, llamémosle cesárea, llamémosle una cirugía por trauma, un
una lesión por arma de fuego, una lesión por arma blanca, un traumatismo en accidente automovilístico, pueden llegar a tener la necesidad de corregirse mediante una exploración abdominal abierta, una famosa laparotomía. También las cirugías, por ejemplo, de vesícula, cuando se llegan a hacer a cielo abierto, abiertas, la cirugía de hernia hiatal, cualquier cirugía de la cavidad abdominal implica que hagamos una incisión, hagamos un corte. Ese corte después tenemos que cerrarlo, hay que suturarlo por capas, hay que ir corrigiendo cada uno de los tejidos que abrimos, que incidimos predefinidamente los cirujanos, hay que suturarlo de igual manera, con mucha técnica y con mucha efectividad. Sin embargo, de acuerdo a los factores de riesgo de la persona, de acuerdo a la técnica, incluso de acuerdo a los materiales con los que se suture una herida, una persona puede desarrollar después una eventración, una herniación de una de estas heridas. A estas hernias las conocemos coloquialmente como hernias incisionales o hernias de una incisión, muy frecuentes después de cirugía ginecológica y también muy frecuentes después de cirugía de urgencia, ya sea de tipo traumática o alguna urgencia gastrointestinal como una apendicitis o una enfermedad diverticular. Cualquiera de estas hernias tiene mucho más que ver con los factores de riesgo propios de la persona que con el simple hecho de tener ombligo, de tener región inguinal, de tener alguna cirugía previa del abdomen. Hay muchísimas personas que son profesionalmente atléticas, que son atletas o deportistas amateurs pero de alto rendimiento. Hay personas que son muy disciplinadas para acudir al gimnasio, para levantarse a correr todas las mañanas. Hay personas cuyo trabajo, cuyos empleos les demandan hacer grandes esfuerzos, manejar un camión de gran tamaño, cargar cosas pesadas, cargar costales, cargar cajas que puedan pesar más de 20 kilos. Los trabajadores de la construcción pueden cargar en uno o en dos sacos de cemento, pueden cargar más de 30, 40 kilos. Y no por eso todos ellos van a desarrollar hernias. No. Tiene mucho más que ver con otros factores de riesgo. Particularmente uno muy importante y que pocos te dicen y que pocos realmente prestan atención es el factor hereditario. ¿Qué hay detrás de una formación herniaria? ¿Qué hay detrás, molecularmente hablando, de la predisposición para formar una hernia? De esto seguiremos hablando en nuestra siguiente cápsula. Recuerda que estás escuchando tu programa Radio Quirófano, un espacio donde nos gusta hablar de gastro, salud digestiva y un poco de cirugía gastrointestinal y de la pared abdominal. Nos escuchamos a través de la frecuencia de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Enseguida regresamos.